Para Bárbara y para mí fue una verdadera delicia y un privilegio haber estado aquí. Siempre nos sentimos como que venimos a nuestra casa. Disfrutamos de la familia. Y pasó rápido. Esta es nuestra última reunión aquí con ustedes. Y quisiera decirles en nombre de Bárbara y en nombre mío. Gracias, pastores Hugo y Alicia, y a todos los que estuvieron sirviéndonos. Esteban, por haber preparado un seminario tan hermoso. Todos los cocineros. Y a la intérprete. Amen. Yes. Yes. Very grateful. Muy agradecidos. We don't take anything for granted. No damos nada por sentado. We travel all over the world. Viajamos por todo el mundo. And we know how we've been treated in many countries. Y sabemos cómo nos tratan en diferentes países. And we know when we are treated good or not. Y sabemos cuándo nos tratan bien y cuándo no nos tratan bien. Yes, and Argentina is a country that treats us very well. Y Argentina es un país que nos trata muy bien. And especially San Nicolás Church. Y especialmente la iglesia de acá de San Nicolás. Yes, God bless you for that. Así que Dios los bendiga por eso. You know, yesterday was a very good day. Ayer fue un día muy lindo. You know, we have been able to see, you know, at the end of all the sessions, pudimos ver al final de todas las sesiones the Lord's faithfulness to us. La fidelidad de Dios para nosotros, to bless us, to touch our lives, para bendecirnos, para tocar nuestras vidas, to renew us, para renovarnos, to give us a brand new start and stamina to go on, para poder darnos un nuevo comienzo y la fuerza para poder continuar, so that we can finish this year with victories and excitement, para poder terminar este año con victorias y entusiasmo, and anticipating greater blessings, you know, for the next year. Y anticipando grandes bendiciones para el año venidero. And so I'd like to encourage you. Así que quiero alentarlos. Keep trusting the Lord. Sigan confiando en el Señor. Be faithful. Sean fieles. Serve the Lord. Sirvan al Señor. And you'll see that God is going to be very faithful to you as well. Y ustedes van a ver que Dios va a ser muy fieles con ustedes. This morning I would like to share a word of God with you out of Acts chapter 27. Esta mañana quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en Hechos capítulo 27. If you have your Bible, turn to it. Si tienen sus Biblias, ábranla allí. We are going to read verse 25. Vamos a leer del capítulo 27 de Hechos, el versículo 25. Acts chapter 27, verse 25. Hechos 27, 25. You can read it. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Let's pray. Oremos. Father, we thank you this morning for new mercies, Padre, te agradecemos estas mañanas por tus misericordias, for life that you have given us, por la vida que nos has dado, for things that you have prepared for us, por las cosas que has preparado para nosotros. that this may be the day where the Lord is going to touch our lives, bless us, Señor, este puede ser el día en que toques nuestras vidas, bendecinos, because according to your word, porque según tu palabra we will rejoice and be glad in it. vamos a regocijarnos y alegrarnos en ti. Despite of all situations of our lives, A pesar de todas las situaciones de nuestra vida, you are the Lord, tú eres el and we Señor. thank you for it. Y te agradecemos por Bless eso. your word now, we pray in Jesus' name. Te bendecimos y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. Here's the history that is given to us by Luke in the book of Acts. Y acá tenemos una historia que la podemos ver en el libro de los Hechos. For those of you who read the Bible, you would know what is this all about. Cuando ustedes leen la Biblia, ustedes ya conocen, ya saben de qué se trata esta historia. The Apostle Paul finds himself in a huge storm. El apóstol Pablo se encuentra de repente en una gran tormenta. And you know, this is one of those things, you know, that is inevitable. Y es una de esas cosas que son inevitables. You know, storms in life are inevitable. Las tormentas de nuestra vida son inevitables. You know, God does not separate Christians from non-believers El Señor no separa a los cristianos de los no creyentes. and just, you know, sends the storm to the non-believers and spares the Christians. Y le manda solamente tormentas a los que no son creyentes y cuida a los creyentes. When the storm comes, Cuando viene la tormenta,
tormenta, Christians or no Christians, everybody's in it. sean cristianos o no cristianos, todos están en medio. We've been in such storms. Hemos estado en esas tormentas. And we realize, that no matter how you pray, God is not going to spare you from it. Y no importa, hemos descubierto cómo sea que ores, el Señor te va a dejar pasar, no te va a librar. Because the Bible tells us in Matthew 5:45, Porque la Biblia nos dice en Mateo 5:45, it says, "For he makes sun shine or rise dice que Él hace salir y brillar el sol on evil and on the good, sobre el justo y sobre el impío. and sends rains on the just and on unjust." Y hace también que llueva tanto sobre el justo como sobre el impío. That is the sovereign rule of God in the lives of those who live here. Esa es una regla de la soberanía de Dios para todos los que vivimos. And that's why, it's so amazing in that particular passage. Y es por eso que sorprende tanto en este pasaje en particular, There is one little word there. que hay una palabra allí. It's a suddenly. Dice que de repente. Suddenly. De repente. Especially in those days when there was no satellite. Especialmente en esos tiempos en que no tenían satélites. They could not predict storm coming. No podían predecir que viniera una tormenta. It was a very normal day. Dice que era un día normal. Everything on the ship was going normally. Todo en el barco estaba normal. Normal meals. Las comidas eran normales. Normal work. El trabajo era normal. Normal conversation. Las conversaciones eran las normales. And suddenly, pero de repente. Suddenly storm arose. De repente se levanta una tormenta. Without any warning, storms come. Cuando nosotros tenemos una tormenta que viene. Today, you feel good. Hoy nos sentimos bien. Everything is going well. Todo está bien. And you're happy. Y estás feliz. You're planning your vacation in Mar del Plata. Planeas tus vacaciones, te vas a Mar del Plata. Or maybe someplace else. O quizás a otro lugar también. Okay. But you plan your vacation. Pero planeas tus vacaciones. And so you're happy, because only a few more days and we're going to go. Y estás feliz porque faltan poquitos días y ya te vas. And suddenly, y de repente, storms arise. Se levantan tormentas. Something happens in your life. Something happens in the family. Algo pasa en tu vida, algo pasa en la familia. Something happens at work. Algo pasa en el trabajo. And all things that you planned, all things that you thought you're going to do is done. Y todo lo que vos planeaste, todo lo que pensaste que ibas a hacer, todo se acaba. And in those kind of days, en ese tipo de días, we are happy if we can stay alive. Estamos felices si nos mantenemos con vida. Just to stay alive is already a comfort to us. Solo el estar vivos ya se convierte en algo que nos da confort. And so for every believer, storms are part of our life. Para cada creyente, las tormentas son parte de nuestras vidas. The Apostle Paul faced many different storms. El apóstol Pablo se enfrentó a muchísimos diferentes tipos de tormentas. And now he's on the way to Caesar, to Rome. Y ahora él está yendo a ver a César, está yendo a Roma. And for 14 days, y durante 14 días, there is incredible storm. Hay una tormenta increíble. I know what these storms look like. Yo sé cómo son estas tormentas. Because I was born in former Yugoslavia. Porque yo nací en la antigua Yugoslavia. And Adria Sea is part of the Mediterranean Sea. Y el mar Adriático es parte del mar Mediterráneo. And sometimes on a nice day with a blue sky. Y a veces en un lindo día con un sol azul, con un cielo azul, you're on the ship. Estás en el barco. And suddenly, y de repente, there is waves. Empiezan las olas. The clouds. Hay nubes. And the storm is so bad. Y la tormenta empieza a ser tan fuerte. And I was on a ship on the way home. Yo iba en un barco volviendo a casa. And suddenly, on the ship you see suddenly just the sky, just the water, just the sky, just the water. Y de repente en el barco veías solamente el cielo, solamente el agua, solamente el cielo, solamente el agua. Things begin to fall everywhere, sliding and sliding off the ship. Las cosas se empezaban a mover para todos lados, se caían, se iban para un lado al otro del barco. And we were holding for our life. Y nosotros nos aferrábamos a la vida. And one of my friends, y uno de mis amigos, could no longer hold on to. Ya no pudo agarrarse más. It was swept off the ship. Y salió como barrido into the raging sea. Del barco al medio del mar. And he was gone. Y
desapareció. We couldn't find him. Nunca lo pudimos encontrar. They sent out boats, they sent out, all kinds of people, and no one could find him. He's gone. Enviaron botes, enviaron todo tipo de personas, nadie lo pudo volver a encontrar. So this is the kind of a storm Paul was facing. Así que este era el tipo de tormenta que enfrentaba Pablo. Because in those days they didn't have a huge ships like we have today. Porque en esos tiempos no tenían los grandes barcos como tenemos nosotros hoy. And so, in that situation, Y en esta situación there is something comfortable to Paul. hay algo que lo conforta a Pablo. He knows where he's going Él sabe a dónde va, because he's going by the will of God. porque él va por la voluntad de Dios. You see, a lot of times we think Muchas veces pensamos when the storms arise, que cuando llegan las tormentas, then the thing is, we think about why did God allow that? empezamos a pensar por qué Dios lo permitió. We think, maybe the storm arose because we were not faithful. Y a veces pensamos, quizás esta tormenta viene porque yo no soy fiel. Or maybe because we have done something or didn't do something. O porque quizás hice algo o no hice algo. Most Christians experience storm when they're doing the will of God. Y muchos cristianos experimentan tormentas cuando están haciendo la voluntad de In Dios. those days, En esos días, when you're most faithful, cuando sos más fiel, serving God, estás sirviendo a Dios, everything goes well, todo está yendo bien, and suddenly a storm comes. de repente viene una tormenta. And we don't know why, we have no answers for it. Y no sabemos por qué y no tenemos respuesta. But Paul said to the ship people, he says, have courage or be of courage. Pero acá Pablo le está diciendo a la gente que está en el barco, tengan coraje. When we face the storms, courage is very important. Cuando nosotros enfrentamos una tormenta, el coraje es muy importante. Moses needed to have courage when he stood in front of Pharaoh. Moisés necesitó tener coraje para pararse frente al faraón. David had courage when he stood against Goliath. David necesitó coraje para pararse frente a Goliat. Daniel had courage when he stood in the front of the furnace Daniel tuvo coraje cuando se paró frente al horno and facing death. y enfrentó la muerte. Elijah stood firm and had courage when he stood against the prophets of Baal. Elías tuvo coraje y fue firme cuando se paró frente a los profetas de Baal. Job had courage to believe God despite of all the tragedy in his life. Job tuvo coraje para creerle a Dios a pesar de todas las tragedias que había en su vida. Courage. Coraje. Storms will always come. Las tormentas siempre van a venir. The question is, am I trusting God in those storm days? La pregunta es, ¿estoy confiando en Dios en ese momento, en esos And días? so in our text here in Acts 27, Y aquí el texto que leímos en Hechos 27, Paul has peace in the middle of the storm. Pablo tiene paz en medio de una tormenta. The Bible tells us in 2 Corinthians 11, La Biblia nos dice en 2 de Corintios 11, verse 24 to 25, versículos 24 al 25. Paul is talking about his little storms that he has in his life. Pablo está hablando de esas pequeñas tormentas que él tiene en su vida. He says, 5 times I received from the Jews 39 lashes. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 times I was beaten with rods. 3 veces he sido azotado con varas. Once I was stoned. 1 vez apedreado. 3 times I was shipwrecked. 3 veces he padecido naufragio. A night and a day I spent in the deep. Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. You see, Paul the apostle was going through many different storms in his life. Pablo, el apóstol, estuvo pasando por diferentes tormentas en su vida. Even a little bit back, if you look at Jesus and the disciples, Si vos mirás un poquito atrás y mirás a Jesús y a sus discípulos, Jesus himself led his disciples into the storm. Jesús mismo llevó a sus discípulos a una tormenta. In Matthew chapter 8, En Mateo capítulo 8, the Bible tells us, la Biblia nos dice, verse 23 and 24, en los versículos 23 y 24, after Jesus left in a boat with his disciples, dice que cuando Jesús salía con sus discípulos en el bote, a terrible storm suddenly struck the lake. dice que de repente azotó el lago una tormenta. And waves started to splash into their boat. Y las
olas empezaron a golpear en contra de este bote. Barbara and I, we were there in August. Bárbara y yo estuvimos en agosto It's the allí, Sea of Galilee. en el mar de Galilea, And they told us there, y nos contaron this is a very dangerous sea. que ese mar era un lugar muy peligroso. It doesn't look like it. No pareciera que lo fuera. When we were there, it was nice and smooth. Cuando nosotros estuvimos ahí estaba lindo, así calmo. You know, so you cannot even imagine that this can become such a dangerous place. Ni siquiera te imaginarías que eso se puede convertir en un lugar tan peligroso. But you know, in a moment of time, from the hills on both sides, Pero en un momento dado en el tiempo, a causa de las colinas en ambos lados, the temperature begins to rise la temperatura comienza a elevarse and create kind of a third wind. y comienza a crear un tipo de remolino en el viento. Within minutes, Y en minutos you can have waves up to 5 meters and higher. podés llegar a tener olas de hasta 5 metros de altura. And Jesus led his disciples right into a storm like that. Y Jesús se envió a sus discípulos o fue con sus discípulos a una tormenta de ese estilo. Why would he do that? ¿Por qué lo haría? Well, you know, he thought Porque él pensó, the disciples need to have an exam on faith. los discípulos necesitan tener un examen de fe. And that would be a perfect situation. Y esa va a ser la situación perfecta. So let them take into the storm Así que voy a llevarlos a la tormenta and let them see how they practice their faith. y vamos a ver cómo practican su fe. So Jesus went to sleep. Así que Jesús se acostó a dormir. And now when the storm arose and Yeah. started to fill the boat, Y ahora se levantó la tormenta y empezó a llenar, a inundar el barco. you know, the first lesson they learned that you don't try to resolve the situation with storms. Y la primera lección que ellos aprendieron es que vos no podés resolver la situación en una tormenta. Because storms are beyond our capacity. Porque las tormentas están más allá de nuestra capacidad. They took the buckets, they were trying to get the water out of the boat. Con un baldecito seguro que trataban de sacar el agua de adentro del barco. And the more they tried to get the water out, the water was coming in. Y cuanto más aguas trataban de sacar, más agua les seguía entrando. And in that panic, Y en ese pánico they forgot about Jesus. se olvidaron de Jesús. Suddenly they remember, oh, Jesus is in the boat. De repente uno dice, ay, pero Jesús está en el barco. They got him out. Vamos a despertarlo. Don't you care that we are drowning? ¿No te preocupa que nosotros nos estemos ahogando? And he looked at his disciples. Y él los mira a los discípulos You just failed the exam. y dice, fracasaron, fallaron el examen. Jesus said, how is it that you have no faith? Jesús les dice, ¿cómo pueden no tener fe? Not a little faith, No una fe chiquita, no faith. nada de fe. And see, so he calmed the storm. Y entonces él se levanta y calma la tormenta. And then he taught them a lesson. Y él les enseña una lección. You see, I believe, Yo creo you know, that when God allows storms over our lives, que cuando Dios permite tormentas sobre nuestras vidas, He's there. Él está allí. He is there. In the middle of the storm, Jesus is there. Él está allí. En el medio de la tormenta, Jesús está allí. But He does not act Pero Él no actúa until our reaction to the storm is shown. hasta que mostramos nuestra reacción ante la tormenta. Because Jesus wants us to see our own lack or faith. Depends what it is. Porque Jesús quiere que veamos nuestra falta de fe. Eso es lo que quiere. And when the level of danger comes, Y cuando llega el nivel de peligro, where His help is needed, en donde se necesita de su fe, de su ayuda, then He shows His supernatural power in the storm. entonces Él muestra su poder sobrenatural en la tormenta. Well, there are, you know, different kinds of storms. Hay diferentes tipos de tormentas. You know, there is such as natural storms. Están lo que llamamos las tormentas naturales. You know, we have tornadoes, we have typhoons, we have earthquakes, we have floods, we have all kinds of storms in life. Tenemos tornados, tifones, tenemos terremotos, inundaciones, todo tipo de tormentas naturales. Natural storms are, you know, usually here, there, or some other places. Las tormentas naturales se dan aquí, allá, en algunos lugares. You know, and we watch this on television and say, oh, we feel sorry for these people. Y a veces miramos la televisión y decimos, ay, qué lástima que nos da esta gente. Because we have been spared. Porque nosotros hemos sido cuidados. But there's physical storms. Ahora, están también las tormentas físicas. And physical storms are different. Y las tormentas físicas son diferentes. Because they affect us. Porque nos afectan a nosotros. That could be death in the family. Puede ser una muerte en la familia. You know, that could be a sickness. Puede ser una enfermedad. That could be losing a job. Puede ser perder un trabajo. You know, maybe soured friendship.
Quizás una amistad que se agrió. or something like this that affects our lives. Algo que nos está afectando en la vida. These storms have a different effect on us than storms that are natural storms. Y estas tormentas tienen un efecto en nosotros mayor que las tormentas naturales. Because they sometimes bring fear in our lives. Porque a veces ellas infieren en nuestra They may vida. bring some kind of anger in our lives. Traen a veces hasta enojo a nuestra vida. Those kind of things frustrate us. Este tipo de tormentas nos frustran. Bring uncertainty in our lives. Traen incertidumbre a nuestra vida. Physical storms. Las tormentas físicas. But then the Bible tells us there is emotional storms. Pero la Biblia también nos cuenta que hay tormentas emocionales. You know, this is where we struggle with in the depth of our hearts. Y aquí es donde nosotros luchamos en la profundidad de nuestro corazón. Some people take, the energy that they have, Algunas personas toman la energía que tienen and try to get out of the bed on Sunday morning to come to church. y tratan de salir de la cama para venir a la iglesia un domingo en la mañana. Because that they are physically so weak that they can barely make it out of bed. Porque están tan débiles físicamente que apenas si pueden salir de la cama. It works on their emotions. Trabajan estas tormentas en sus And emociones. sometimes this physical and emotional is combined together in our lives. Y a veces las físicas y las emocionales se combinan en nuestra vida. And we realize now that there's no sense living on. Y nos damos cuenta de que es como que no tiene sentido seguir. Things that happen in our lives. Las cosas ocurren en nuestra vida. We had a friend. Tuvimos un amigo We've met him when we were trying to send a container to Africa. y lo conocimos a él cuando intentábamos enviar un contenedor a África. He grew up in a Pentecostal church, Él había crecido en una iglesia pentecostal, a very traditional Pentecostal church. una iglesia pentecostal muy And tradicional. because of it, the parents left the church. Y por eso los padres se habían ido de la And iglesia. so he went into the world, started to drink, he had all kinds of girls, then he married one very early in life. Y él se apartó del Señor, se fue al mundo y empezó a beber y empezó a salir con mujeres y se casó con una de estas Had a mujeres. child with her, and then they separated and he divorced. Tuvo un hijo con esta mujer y después se separaron y se divorciaron. Sometime later, he found another woman. Un tiempo más tarde él conoció a otra mujer, He got married to her. se casó con ella And now he thought, no, he found kind of a partner of life. y él había pensado que había encontrado su compañera de por vida. Not realizing that on a Facebook she found her boyfriend, from the high school. Sin darse cuenta él que ella por Facebook se había reencontrado con su novio de la secundaria. And they started to communicate. Y empezaron a comunicarse. Then they started to, look, and then they get together in certain places. Y empezaron a verse, se empezaron a juntar en ciertos lugares. And before she, told him what she has intended to do, Y antes de ella contarle a él qué era lo que ella intencionaba o cuáles eran sus intenciones, she was always saying to him, "You're not my husband. You're not my husband. You're just man living in my house." siempre ella le decía a él, vos no sos mi esposo, vos no sos mi esposo, vos solamente sos un hombre que vive en mi casa. Because I don't want to have a husband who drinks a lot. Yo no quiero tener un esposo que bebe mucho, You spend the whole weekend with your friends. te pasás todo el fin de semana con tus amigos And I don't like this. y esto a mí no me gusta. He ignored that. Y él la ignoraba And so they kept living like y this. siguieron viviendo de esta manera. Finally, one day she packed up and moved out. Finalmente ella armó las valijas un día y se fue. And he was so destroyed Y él quedó tan destruido that she wanted to commit suicide. que quería cometer suicidio. And so, in that moment, we actually met him. Y en ese momento fue en que nosotros lo conocimos. And we started to minister to him. We brought him to church. Empezamos a ministrarlo, lo trajimos a la And so iglesia. every trip when we would come home, we would call him. We would see him in the church. We would talk and have him from lunch. Cada vez que volvíamos a casa de un viaje, lo llamábamos, hablábamos con él, lo invitábamos a almorzar. And things seemed to be going well. Y las cosas parecían que iban bien. He started to sing in the worship team. He was part of the cell ministry group. Él empezó a cantar con el grupo de alabanza, empezó a tener a estar en un grupo celular, Until one day, hasta que un día when she says, "No, I'm moving in with a man ella le contó que ella iba a empezar a vivir con un hombre that I found on Facebook."
Y entonces vi que ella había conocido en Facebook. and I'm taking our child, our boy, away. Y ella le dijo, y me llevo conmigo a nuestro hijo. And that for him was the end of life. Y para él eso fue el final de su vida. Because the only thing that lived for him was this little boy. Porque lo único por lo que él vivía era por su pequeño hijo. He says, I have nothing else in this life except my son. Y él había dicho, no tengo nada más en la vida más que mi hijito. And now she's taken away. Y ahora ella me lo quita. Worse yet, Aún peor, he liked his new dad. a él le gustaba este nuevo papá. You know, he was taking hunting and on a lake, fishing, and they were doing all kinds of things together. Porque los llevaba a cazar, los llevaba a pescar, hacían un montón de cosas juntos. And when he realized, that even his own son, is no longer interested as much in him because he likes his new dad, Y cuando él se dio cuenta de que aún su propio hijo ya no se interesaba en él porque le gustaba su nuevo papá, he contemplated suicide. él cometió suicidio. He have seen psychiatrists. Él había visto a psiquiatras, No one could help him. nadie pudo ayudarlo. His doctor sent him to the hospital, El doctor lo había mandado al hospital, and they got him a treatment, electrical shock treatment, le hicieron un tratamiento, hasta le hicieron tratamiento de electroshock, and that just got worse. pero todo fue de mal en peor. One day we were in Asia ministering. Un día estábamos en Asia ministrando I received an email. y recibo un email Scott hung himself in his own apartment. y me decía en el email, Scott se ahorcó en su propio departamento. Emotional storms, Las tormentas emocionales can have a real impact on our soul and on our spirit. pueden tener un verdadero impacto en nuestra alma, en nuestro espíritu. And before you know, Y antes de darte cuenta, you lose control over your own life. vos perdiste el control de tu propia vida. I always say, thank God if there is a church Yo siempre dije, gracias a Dios que hay una iglesia that can minister to these people and help them to come, out of this storm. que puede ministrarle a esta gente y ayudarlos a salir de esa tormenta. And I'm sure that even here in this church, Y yo estoy segura que aún aquí en esta iglesia there would be many testimonies debe haber muchos of testimonios people who have gone through deep, deep storms of their lives. de gente que ha pasado por profundas y fuertes tormentas en sus vidas. And you found people in this church who have helped you to manage the storms and to get out of the Y storms. ustedes of life. encontraron a gente aquí dentro de la iglesia que los ayudó y los acompañó a pasar esa tormenta en sus vidas. Because that's all the church is all about. Porque de eso se trata la iglesia. Helping those people. Ayudar a esa gente. Amen. Amén. And that's good to know when we have people like this, watch out for them Y es bueno saber, cuando tienen personas así, cuídenlos. and see to it, that they've been helped. Y fíjense que estén recibiendo ayuda. But then there are spiritual storms Pero después hay tormentas que son espirituales, that are coming to us, que vienen hacia nosotros. with a heresy teaching, all kinds of false teachings. Cuando se empiezan a enseñar todo tipo de enseñanzas falsas, Sometimes even a spiritual storm among the membership of the church. a veces hasta hay tormentas espirituales entre los hermanos de la iglesia. And we are wondering, why do we fight the battle in the church? Y a veces nos preguntamos, ¿por qué peleamos batallas dentro de la iglesia? But you see, Satan has not given up. Pero lo que pasa es que Satanás no se ha dado por vencido. He's still coming to church and trying to get someone going to make a conflict within the Él church. sigue viniendo a la iglesia tratando de encontrar a alguien para engancharlo en crear un conflicto. There's rebellion. Hay rebeldía. There's people, who just don't want to obey the leadership of the church. Hay gente que realmente no quiere obedecer al liderazgo de la iglesia. And all these things happen. Y todas estas cosas And ocurren. when you look over the whole picture, you realize, Y cuando mirás a todo este cuadro te das cuenta, man, we must be doing something good that we have so many storms coming. bueno, tenemos que estar haciendo bien las cosas porque tenemos tantas tormentas que se nos vienen encima. Amen? Amén. Yes, but we are doing something good. Bien, estamos haciendo algo bien. And the more you're going to have storms, Y en el momento que tenemos tormentas, the more you realize we're on the right track. más tormentas tenemos, más nos damos cuenta que estamos en el camino correcto. But there is reasons for the storms. Pero hay razones para las tormentas. No, they just don't come from nothing. No vienen así porque sí. There are storms that we cause ourselves. Hay tormentas que las causamos nosotros mismos. Oh yeah, there are such storms. Sí, existen esas tormentas. The prophet Isaiah said, El profeta Isaías dijo, we sow the wind and we reap the whirlwind. dice que nosotros sembramos
vientos y cosechamos tornados. You know, we have to make a discernment. Tenemos que tener discernimiento. Is that a storm that comes to us, Si esa tormenta que viene hacia nosotros, or is that a storm that we cause ourselves? o si son tormentas que nosotros mismos causamos. Well, if we cause ourselves the storm, then we better pray and ask for forgiveness and repent of it. Entonces, si son las que nosotros hemos causado, tenemos que pedir perdón, And arrepentirnos. God be merciful to us. Y el Señor va a ser un Dios misericordioso con But nosotros. then there are storms that other people cause for Pero us. también hay tormentas que otras personas causan en contra de nosotros. You know, we don't just know why do they like us anymore. Ya no sabemos por qué razón no les caemos bien, nosotros no les gustamos a ellos. You know, it's amazing, you know, you have people in the church Es increíble que hay gente en la iglesia and they seem so loving que parecen tan amorosas until one day, hasta que un día and suddenly they become your enemy. de repente se convierten en tu enemigo. And you think, what did I do? Y vos decís, pero ¿qué les hice? I love them, you know, I fellowship with them, I did everything I was supposed to Yo do. estuve con ellos, tuve comunión con ellos, hice todo lo posible. And suddenly they just don't like you. Y de repente ellos deciden que ya no les gustás. You know, you go to work Vas a trabajar and you're doing fine job, y estás haciendo bien tu trabajo. and suddenly one day Y de repente un día your boss turns against you, tu jefe se te pone en contra. and you don't know why. Y no sabes por qué. Yesterday was exactly like today, Ayer era exactamente como es hoy. but now I have a problem with my boss. Pero de repente tengo un problema con mi propio jefe. You know, there are people and there is just things in our lives, Hay personas y hay cosas en nuestras vidas you know, where other people cause us to have a storm. en donde esas otras personas causan que nosotros tengamos una tormenta. But then there are storms that are caused by God. Pero hay tormentas que son causadas por Dios. Jonah experienced such storm. Jonás experimentó este tipo de You tormenta. know, God said, you go to Nineveh. Dios le dijo, anda a Nínive. No. Y él dijo, no. You know, these are Gentile people. Estos son gentiles. You know, these are people we don't like. Estas son gente que a nosotros no nos gustan. Preaching gospel to them, no. ¿Predicarles a ellos un evangelio? No. So he goes this way. Así que se fue para el otro lado. God said, well, Jonah, I'm going to fix that. Y Dios dijo, bueno, Jonás, a esto lo voy a arreglar yo. So he sends the storm. Así que envió la tormenta. That was not a natural storm. No fue una tormenta natural. That was God sent storm Eso fue una tormenta enviada por Dios. to get Jonah back to the place where he's supposed to be. Para que Jonás volviese al lugar donde se suponía que tenía que estar. Sometimes the disobedience against the word of the Lord can cause us that God sends storms in our lives. A veces la desobediencia a la palabra de Dios causa que Dios envíe una tormenta a nuestra vida. Because God wants to bring us back to the original intent where we're supposed to be. Porque Dios quiere traernos de vuelta al camino en donde se suponía que debíamos estar. Now, why do we endure all these kind of storms? Ahora, ¿por qué nosotros tenemos todo este tipo de tormentas? You know, one thing is important. Una cosa es importante. In verse 10, the Bible tells us, En el versículo 10, la Biblia nos Yeah. dice, del capítulo 27 de Hechos, yes, it says, man, I can see that our voyage is going to be disastrous and bring great loss to the ship and the cargo and to our own lives also. varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. But then the verse 11 tells us the reason for that. Pero luego el versículo 11 nos dice la razón de esto. But the centurion, instead of listening to Paul, what he said, Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave he listened to the advice of a pilot and the owner of the ship. que a lo que Pablo le decía. Now, the pilot and the owner of the ship were experts. Ahora, el piloto y el dueño de la nave eran expertos. And for some storms, no, there is good knowledge out there, you know, with those professional experts. Y para algunas tormentas es bueno tener el conocimiento de los expertos. You experience storm?
Vos experimentás una tormenta, you seeking help with the experts, vos buscás ayuda de los and expertos sometimes there is good advice. y a veces tienen buenos consejos. They're knowledgeable people. Son personas que tienen conocimiento. The book of Proverbs says that there is wisdom in the counsel of many. El libro de Proverbios dice que el consejo de muchos es donde está la sabiduría. You know, nothing wrong with the experts. No hay nada mal con los expertos. But we are not downplaying the experts. Nosotros no estamos poniendo o menospreciando But a los In expertos. this case, Pero en este caso, the experts did not have the right answer. los expertos no tenían la respuesta correcta. You see, because the knowledge is limited, Porque el conocimiento era limitado. and they didn't know how to handle it. Y ellos no sabían cómo manejarlo. So they listened to the pilot, and listened to the owner of the ship. Así que ellos escucharon al piloto y al dueño de la nave. But they did not listen what the Apostle Paul say, which God has given him. Pero no escucharon al apóstol Pablo, a lo que él les decía que Dios le había dicho a él. Many times now we don't fathom the storm, because we are listening to the majority. A veces nosotros en una tormenta no logramos salir porque escuchamos a la voz de la mayoría. So now they were asking people, so what should we do? Ahora acá le preguntaban a la gente, ¿qué debemos hacer? And listen what they say, verse 12. Y fíjense lo que les dice en el versículo 12. We are going to sail. Dice, vamos a partir, vamos a zarpar. Since the harbor was unsuitable for winter, Y dice, y siendo incómodo el puerto para invernar, the majority decided la mayoría acordó that we should sail on, zarpar también de allí, hoping to reach Phoenix, and winter there. por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, y ahí pasar el invierno. Do you realize how many times in our life the majority makes decisions for us? ¿Se dan cuenta? La mayoría de las veces es la mayoría la que toma las decisiones en nuestra vida por nosotros. They did not mean evil. Ellos no tenían la intención de hacer un mal, They were trying to think reasonably. sino que estaban tratando de pensar And they razonablemente. said, this particular place is not suitable to winter here. Y ellos decían, este lugar en particular no es cómodo para invernar. And a lot of times now things that happen in our lives, Y muchas veces las cosas que ocurren en nuestra vida, in our family, en la familia, even in our church, aún dentro de la it iglesia, is the majority. es la mayoría. Kind of a thing. We want this. Es como que tienen ellos que decir, nosotros queremos esto. And sometimes we give in and we do what the majority likes. Y a veces nosotros nos metemos y hacemos lo que le gusta a la mayoría. The problem is that when we listen to majority, El problema es cuando escuchamos a la mayoría. look at the Bible, Fíjense en la Biblia, most of the time, la mayoría de las veces, majority was wrong. la mayoría estaba equivocada. So now we go back to why and how do we, handle the storms. Y entonces ahora volvemos de por qué y cómo es que tenemos tormentas. In all of these things stands one thing out. En todo esto hay una cosa. The Apostle Paul El apóstol Pablo is saying to these people, le está diciendo a esta gente, the Lord spoke to me. el Señor me habló. And this is what he said. Y esto es lo que él dijo. And you see, when you have the word of God, Y cuando vos tenés la palabra de Dios, you have a storm, tenés una tormenta, and you have people who are making decisions as to how to handle that storm. y vos tenés gente tomando decisiones de cómo manejar esta tormenta. Experts, Los expertos, majority, la mayoría, friends, los amigos, whoever, quien sea, have no answer as what Paul had. no tienen la respuesta como la que tenía Pablo. We need to get back to the word of the Lord. Tenemos que volver a la palabra del Señor. What is the Lord saying? ¿Qué es lo que dice el How Señor? do we handle this? ¿Cómo manejamos esto? And the Bible tells us Y la Biblia nos in dice Hebrews chapter 12 verse 11, en Hebreos capítulo 12 versículo 11, now no chastising for the present seems to be joyous. Hebreos 12, 11 Yeah. dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser,
but grievous. causa de gozo, sino de tristeza. Nevertheless, after it yields the peaceable fruit of righteousness Pero después da fruto apacible de justicia unto them which are exercised thereby. a los que en ella han sido ejercitados. Well, I have a good news for you. Bueno, tengo buena noticia para vos. Whatever storm you go through in your life Cual today, sea la tormenta que estés pasando en tu vida, there is a reason for storms hay una razón para las tormentas and there is an answer for y hay storms. una respuesta a las And tormentas. the Lord is, sovereign over everything that is happening in your life. Y el Señor es soberano sobre todo lo que ocurre en tu vida. How many of you this morning ¿Cuántos de ustedes esta mañana would say, you know what, I am going through a storm in my life? dicen, yo estoy pasando una tormenta en mi vida? Anyone? ¿Alguno de ustedes? Yes, one here. Yes, Sí, over there. Oh, uno, yes, bueno. many. Yeah. Hay unos cuantos. We are all in a storm somehow. A veces todos estamos en una tormenta de alguna I will manera. encourage you like the Apostle Paul. Pero yo quiero alentarlos como lo hizo el apóstol Pablo. Be encouraged. Sean de The coraje. Lord has spoken to us. El Señor nos ha hablado. And He will get us through the storm. Y Él nos mira a través de la tormenta. And we are going to be victorious. Y vamos a ser victoriosos. We're going to become more than conquerors. Vamos a ser más que vencedores. Because we have His promises, Porque tenemos sus promesas, His word, tenemos su His palabra, faithfulness, tenemos su fidelidad, His presence. tenemos su presencia. Everything that you need to manage the storm is in your life. Todo lo que necesitas para pasar la tormenta está en tu vida. Trust the Lord Confía en el and Señor rejoice y regocijate that this storm is going to bring or yield peaceful fruit. que esta tormenta va a traer un fruto pacífico And righteousness in our life as we exercise it. y la justicia en nuestra vida por haberla ejercitado. So we're going to stand together and we're going to pray. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a orar. And just commit our lives this morning to Jesus. Vamos a entregarle esta mañana nuestra vida a Jesús. And say, Lord, I thank you this morning Vamos a decirle, Señor, yo te agradezco esta mañana that I have again courage. que yo otra vez tengo coraje.